La famosa zanja de Alsina no fue de ninguna manera una especie de pequeño surco, de pequeño pocito, como muestra el cuadro de Francisco Fortuny trabajando en la zanja, donde se ve que los obreros lo que están haciendo es una especie como de cuneta al costado de una ruta. De ninguna manera. La zanja tuvo un proyecto monumental, era la obra pública más importante que se iba a realizar en la Argentina en todo el siglo XIX. Este proyecto de Alsina, algo al primer momento irracional. ¿Cómo se va a hacer una zanja? ¿Cómo íbamos a dividir el país en dos a través de un pozo? La zanja de Alsina representa una suerte de barrera temporal. No es un túnel del tiempo, sino es una barrera temporal. De este lado está esa temporalidad prehistórica, arcaica, y de este lado está la temporalidad de la civilización, del progreso, del avance, siempre hacia arriba. Entonces, cruzar esas barreras es ingresar a otro tiempo, y es enfrentarse a los propios temores de la sociedad, porque de ese lado está el salvajismo, y de este lado estamos a salvo con nuestra civilización, con nuestro progreso, con nuestra racionalidad. La zanja de Alsina, destinada a defender al frente de la primera línea de fronteras contra las invasiones de los salvajes, tiene 3 metros de boca, 2 metros de hondo, medio metro de ancho en la parte inferior, habiéndose calculado el declive de los lados a modo de evitar desmoronamientos de las tierras y de hacer imposible, por la angostura del fondo, que un animal vacuno caído adentro pueda enderezarse para salir. La tierra extraída de la excavación es amontonada del lado interior y sostenida por un paredón de césped de 1 metro de altura, para impedir que, arrastrada por la acción del agua y de los vientos, vuelva al foso, tapándolo. Un foso es poca cosa, pero cuando tiene 400 kilómetros de largo, se transforma en algo respetable. Adquiere un interés casi dramático si se piensa que marca el límite casi visible entre la civilización y la barbarie. El parapeto de adobes que lo bordea es en pequeño una muralla china. Es la misma solución, exhumada y remozada, de un problema tan viejo como el mundo: la lucha de los sedentarios contra los nómades. Llega el momento en que se está haciendo todo eso, se construye eso, pero Alsina muere. Y el presidente Avellaneda lo llama a un joven, Julio Argentino Roca, para que realmente prosiga la construcción de la zanja. Y Roca estudia el problema y dice: no, es una estupidez completamente, es una locura una zanja. ¿Cómo vamos a hacer una zanja a lo ancho del país? No. Hay que solucionar el problema exactamente imitar a los norteamericanos. Los norteamericanos que con el Remington, el fusil de 10 tiros seguidos, eliminaron a los Sioux para siempre, eliminaron a los Sioux y a los Pieles Rojas. Señor presidente, están los documentos en el Archivo General de la Nación. Señor presidente, le solicito que importemos 10.000 Remington. Con 10.000 Remington solucionamos para siempre el problema. Avellaneda va a aceptar, se traen los 10.000 Remington y Roca va a hacer la campaña del desierto, que fue un verdadero genocidio. Matanza hereda matanza y genocidio hereda genocidio. Y no existe genocidio sin la complicidad de las mayorías. Y no existe la necesaria complicidad sin una buena coartada que la justifique y que después avale ese silencio cómplice de las mayorías. El otro es un hereje, es una apátrida, va a ser un subversivo. Entonces por eso es necesario desterrar hasta sus restos, porque que permanezcan esos restos en la tierra de algún modo es permitir que continúe esa infección de lo subhumano, contaminando el suelo de los civilizados. Hay dos periodos, el
periodo de la libertad argentina del 25 de mayo de 1810, la asamblea del año 13, esa asamblea increíblemente humana, ¿con qué humanismo tratan a los pueblos originarios? Y en ningún momento los llaman salvajes, en ningún momento los llaman enemigos. Siempre decían que había que pactar con ellos, conversar con ellos, darles exactamente los mismos derechos. Al darles los mismos derechos no iba a haber levantamiento de los pueblos originarios contra los blancos. Bueno, esa era la línea que había que seguir. Pero claro, se funda la sociedad rural y ahí empieza el gran interés de los estancieros. Los estancieros casi todos vienen desde el exterior y vieron el gran negocio y vieron que las pampas les pertenecían a ellos y no a los salvajes y los bárbaros, cuando realmente las pampas pertenecían a esos pueblos originarios. Había tierra para todos, había que darles tierra a ellos y asegurarse tierra también para los estancieros, pero no, quisieron quedarse con todo. Hacia 1870, la demanda de materias primas desde el exterior se intensifica. Los estómagos ingleses necesitan carne y las fábricas, lana cruda. Pero los estancieros están atrapados en un cuello de botella. Las tierras aptas para la ganadería están en poder de las tribus. Más allá de las aspiraciones del Estado Nacional, el desierto ya tiene su señor, el indio. 3 son las tribus que dominan ese territorio. Al norte, los ranqueles, que bajo el mando del cacique Mariano Rosas, se encontraban en los montes próximos a Leubucó. Al oeste, entre Toay y Trenquelauquén, se había asentado la indiada de Pincén, el indio más rebelde de la Pampa. Al sur, el legendario Namuncurá encabezaba la confederación indígena desde Salinas Grandes. A fines de 1876 existen avances en los sistemas de frigorías en Europa y nos empiezan a llegar al puerto barcos que llegan a tener en sus bodegas 0 grados. Incluso después van a haber hasta -10 y -20. El saladero, el charqui, todo eso es de la prehistoria. Empezamos a exportar carne congelada, ¿y eso qué implica? El precio de la carne pega un salto. La carne que necesita, pasto. El pasto, ¿quién lo tienen? Los indios improductivos. Empezó todo un ambiente a formarse a través de los organismos de difusión, de prensa y todo lo demás, que manejaban, por supuesto, los grandes intereses. Entonces, ¿qué sucede? Los muchachos de la sociedad le dicen a don Julio Argentino Roca, querido, llegó la hora. Los indios ya fueron. La guerra por las vacas, la lucha de 300 años, está llegando a su fin. Y viene, sinceramente, toda esa campaña a través de los que inician eso, es la sociedad rural, que ya está fundada en esos años y ya tiene una gran preponderancia. Empiezan a manejar lo que va a ser la industria más grande de la Argentina, la carne. Esa es la patria. La patria es el precio de la carne. No hay peligro chileno, no hay nada de todo eso. Y se llegó al Remington. Es decir, la misma política que Estados Unidos. Claro, en Estados Unidos, en general, la tierra se repartió y no hubo latifundios, no hubo grandes latifundios. Mientras que en la Argentina casi todo fue latifundios, la sociedad rural. ¿Por qué no se hizo esto antes? ¿Por qué se esperó tanto tiempo? Porque no era necesario. Porque no había ninguna motivación económica. A partir de ese momento sí, podemos exportar carne congelada y la carne necesita ese pasto y el pasto lo tienen los subhumanos. Entonces había llegado la hora.
No suprimiremos al indio sino suprimiendo antes al desierto que lo engendra. No se extirpa el fruto, sino extirpando antes al árbol que lo produce. Sufrimos el mal del desierto. Nuestro plan es contra el desierto para poblarlo, no contra los indios para destruirlos. 1876, en la Argentina, está el presidente Avellaneda. Y los estancieros están adquiriendo cada vez más fuerza, cada vez más poder. Bueno, y le señalan al presidente Avellaneda que vienen los malones de indios, se llevan en general las vacas. Y que entonces que había que buscar una solución. El presidente Avellaneda lo llama a su ministro de guerra, Alsina, para que haga un plan. El 25 de agosto de 1875, con las firmas del presidente Avellaneda y del ministro de Guerra, Adolfo Alsina, el Poder Ejecutivo solicita al Congreso Nacional la autorización para invertir hasta 200.000 pesos fuertes para fundar pueblos, establecer cementeras y levantar fortines fuera de las líneas actuales de fronteras. Alsina estudia toda la problemática y propone lo que se va a denominar la zanja de Alsina. Alsina tenía un sueño: separar el territorio en dos. Era un mapamundi de la barbarie. De un lado estarían los civilizados y del otro lado estarían los humanos, los animales, los salvajes. Había un terrible miedo al espacio, al territorio, y Alsina lo va a cortar. Era un sueño que para algunos era alocado, pero Alsina logró convencer no solamente al presidente Avellaneda, sino a toda la nación de que eso era posible. Y Argentina, a poco de nacer, de esa forma empieza a darle la espalda al continente americano y empieza a fijar su mirada en forma nítida hacia Europa. El proyecto de Alsina fue puesto a consideración del comandante Julio Argentino Roca. A mi juicio, señor ministro, el mejor sistema para concluir con los indios es el de la guerra ofensiva. Para mí, la mejor muralla para pelear contra los indios de la Pampa es un regimiento de las dos armas, bien montadas, que anden constantemente recorriendo las guaridas de los indios y apareciéndoseles por donde menos lo piensen. La zanja de Alsina procuraba imitar la forma en que se combatía al indígena en Estados Unidos. En Estados Unidos se combatía al indígena aprovechando los accidentes naturales del terreno. Y en el medio de esta pampa inmensa, si no había accidentes naturales, había que crearlos. Pero, ¿cómo crear esa separación artificial? Según Alsina, había tres posibilidades. Construir un alambrado fuerte a lo largo de la nueva línea, tender una cadena asentada sobre postes de fierro o rieles, o cavar un foso. Esa fue la solución adoptada. Es decir, dividir a los indios de los blancos, dividirlos con una excavación. Con argumentos pintorescos, los detractores lanzaron todo tipo de explicaciones, sarcasmos y calumnias contra esa particular muralla china a la Argentina. Desde distintos ángulos, políticos y periodistas aseguran que el ministro está desquiciado. Lo acusan de desconocer la frontera y de ser un improvisado en la materia. Lo llaman cabeza hueca, inepto, langosta política, hasta pusilánime. La idea de cavar una zanja mueve a la risa, pero también seduce. Para Sarmiento, pretender que los indios no la crucen es como pretender que no la cruce el viento. La autoridad de los habitantes del desierto era conjurada por el doctor Alsina mediante una especie de exorcismo telúrico que consistía en una línea continua y permanente y que era una suerte de mandala, de un conjuro mágico impidiendo que estos pasen a la zona de los civilizados. El plan
era excavar una zanja de 700 kilómetros de largo, desde Italó, en el sur de Córdoba, hasta Nueva Roma, cerca de Bahía Blanca. A lo largo de la zanja se fundarían 5 nuevos pueblos, se levantarían fortines cada 5 kilómetros y se extendería desde el Azul la línea telegráfica. La superficie así obtenida podría contener 5 millones de vacas, materia prima de la única industria nacional. Esa zanja, que en definitiva es un pozo, va a estar acompañado por algo tan moderno como el telégrafo que era en ese momento. El telégrafo tenía la capacidad de avisar instantáneamente a las distintas guarniciones de cualquier intrusión indígena y cerrarla de inmediato. Las fuerzas de mi mando no irán a pelear indios, ni a sorprender toldos, sino a tomar posiciones de avanzada para establecer una nueva línea. En la zanja no busqué ni originalidad ni poesía, pero hallé en ella un medio eficaz para alcanzar un resultado grande y lo adopté. Como decía Alsina, van a venir los indios, los malones de indios, a llevarse las vacas. Van a ver la zanja y la van a saltar porque tienen son muy buenos jinetes a caballo. Van a saltar los 3 metros. Entonces, cuando se van a querer llevar la vaca, la van a llevar, se van a encontrar con la zanja y la vaca tiene el tranco corto y no puede saltar. Entonces la van a empujar a la vaca y la vaca se va a caer en ese pozo enorme que se ha creado. Y así los indios van a aprender a no llevarse más las vacas. Más allá de que la teoría de Alsina, la zanja, tuvo muchos detractores, mucha gente la critica, lleva al plano concreto la idea de Sarmiento sobre civilización y barbarie. Esa teoría de Sarmiento por primera vez se plasma en forma concreta en esa zanja. Se da el proyecto y comienza la construcción. Se construyen en total 375 kilómetros de zanja. Parece increíble. He ahí el foso, lo que se ha presentado a la crítica mordaz. Hasta la muralla china ha sido recordada, para presentar a esta como una parodia de aquella. Es el objetivo, ¿no es cierto? Tratar de hacer un impedimento natural a los arreos y al robo de ganado. Palabra que coloco entre comillas, ¿no? Porque llega un momento que no se sabe de quiénes eran las vacas, porque cada vez que las tropas militares atacaban las tolderías, se robaban todo el ganado que tenían los pueblos originarios. O sea que llega un momento que no se sabía quién le robaba a quién. Lo que sí tenemos por cierto es que los pueblos originarios estaban y los que le robamos las tierras fuimos nosotros. He soñado que los cristianos me quitaban un campo. Si acaso estos campos que defiendo me los sacan, entonces me meteré entre los cristianos y haré grandes daños y sabremos quién podrá más. He soñado que los cristianos me quitaban un campo. Si acaso estos campos que defiendo me los sacan, entonces me meteré entre los cristianos y haré grandes daños y sabremos quién podrá más. Y por fin, siempre reclamo el campo que me pertenece, en lo cual hoy estamos en guerra, matándonos unos a otros, cosa que sería mejor que fuesen desocupados los campos, que se hayan ocupado por la fuerza de los cristianos, y tratar después en los arreglos de paz. El 14 de abril de 1876, desde el fuerte general Lavalle Sur, San Quilcó, partió la División Sud al mando del coronel Nicolás Levalle. A la columna, compuesta por 1.100 hombres y mujeres, se incorporó el ministro Alsina. El día 23 de abril, arribaron al arroyo Pigüé, frente al médano de Carué, y sin hostigamiento de las tribus,
procedieron a erigir el fuerte General Belgrano, a corta distancia de la laguna de Epecuén. El 23 de abril de 1876, este lugar fue ocupado por la División Sud al mando de Nicolás Levalle, acompañado del ministro de Guerra Adolfo Alsina, haciendo noche junto con todas las tropas, preparándose para ocupar el día 24 lo que sería luego la posición de Carué. En 1879, a Roca se lo trajo a este lugar para que aprecie la feracidad y la belleza del paisaje. El Médano Carué es uno de los lugares más altos que tiene nuestra zona y tiene una de las mejores vistas que podemos apreciar. Alsina afirmaba que nada podía concebirse que fuese más admirable que Carué. Pálido sería cuando escribiese, para dar una idea de la naturaleza tal como aquí se ostenta. Bella, y más que bella, imponente. Ahora me explico el amor y hasta la veneración de los bárbaros por estos lugares. Una para ellos, de tradiciones inolvidables. En Carué no fue necesaria la zanja. 3 líneas paralelas de fortines custodiaban el escaso frente de 40 kilómetros. Los cantones, ubicados cada 1200 metros, podían cruzar el fuego de los Remingtons y formar un verdadero cerco de fuego. Este es el fortín mirador El Centinela, que es una recreación levantada en 1924 para llevar turistas en el sitio de un viejo fortín y que tiene una vista hermosa de todo el valle. Al sudoeste de Carué corre el arroyo Pichipul, de márgenes abarrancadas. Evelot pensó aprovechar esa zanja natural, ya que únicamente sería necesario fortificar en los tramos donde las costas fuesen bajas. En el flanco derecho, el trabajo principal debía consistir en ligar las lagunas de Pecuén, Barrancosa y del Venado con tan solo 7 kilómetros de zanja. Para completar las obras de fortificación hasta la comandancia de Guaminí, solo había que unir la laguna del Venado con la del Monte, por medio de un foso de 6 kilómetros de longitud. El primer año de permanencia en Carué fue de espantosa zozobra. Las tropas habían llegado con ropa de verano en pleno invierno. La comida, los vicios y hasta la leña escaseaban. Camaradas de la División del Sur, no tenemos yerba, ni tabaco, ni pan, ni ropa, ni recurso, ni esperanza de recibirlo. Estamos en la última miseria. Pero carajo, tenemos deberes que cumplir. Yo era un loco, más que un loco, un demonio insoportable. Hablaba a grito, mi gesto era colérico, mis ojos chispeaban y no dejaba de apoyar mi mano en el revólver, porque esperaba por momento que alguien me pegara un tiro, no pudiendo soportarme y desesperado como yo. El 21 de enero de 1877, 8 meses después de producida la ocupación, Levalle fundó un pueblo al que bautizó como Adolfo Alsina. Pronto se instaló población permanente en el nuevo centro urbano.
al año de su fundación, ya contaba con 30 casas de material y se habían establecido alrededor de 200 comerciantes, según consta en los registros de la época. Hay quienes piensan que la idea de la zanja de Alsina era más benévola con los originarios, nada más lejano a la realidad, porque así como se piensa que Alsina era el defensivo y Roca era el ofensivo, es un error, porque Alsina, al engullirse Carué, Puani, Guaminí, una zona estratégica para los indios, él es el que debilita en forma absoluta a los indígenas. O sea, de ninguna manera, porque la zanja no fue solamente el trazado mágico, el trazado se hizo avanzando primero sobre esas zonas estratégicas y eliminando miles de indígenas. Entonces, nada más erróneo que pensar que la zanja fue benévola con los originarios y que el trabajo sucio luego lo va a hacer Roca. El trabajo sucio primero lo hizo Alsina al avanzar con su zanja. El cacique general don Manuel Namuncurá, por su posición, pide que la línea de Fortine no sea movida más afuera por ser lindera con los campos heredados de su posición y que consta haberlo defendido por sus antecesores, como ser Carué, arroyos de pescado, del Pigüé y del Sauce, Guaminí y Puani. El cacique general don Manuel Namuncurá, por su posición, pide que la línea de Fortine no sea movida más afuera por ser lindera con los campos heredados de su posición y que consta haberlo defendido por sus antecesores, como ser Carué, arroyos de pescado, del Pigüé y del Sauce, Guaminí y Puani. El 19 de marzo de 1876, desde el fuerte de San Carlos de Bolívar, partió la División Oeste con destino a Guaminí. Al frente de la columna, compuesta por 700 hombres, iba el teniente coronel don Marcelino Freire. Tras 11 días de marcha, la división acampó en las márgenes de la laguna y procedió a levantar el fuerte General San Martín. Los trabajos de zanjeo comenzaron entre Guaminí y el paraje indígena Cuntré Lobo. Aquel sector era el preferido por las indiadas de Pincén para invadir los campos del oeste bonaerense. Hacia allí se dirigió el contingente de zapadores italianos, alrededor de 100, dirigidos por el ingeniero francés Alfred Hevelot. El objetivo militar fue cumplido. Al finalizar el año 1877, la zanja cerraba la totalidad del tramo que mediaba entre Guaminí y Trenquelauquén. Bueno, el fortín Recompensa es una foto de lo que son todos los fortines de la época de Alsina. Tiene una diferencia con los demás, de bueno, que no es un fortín de línea, es un fortín de línea telegráfica y eso hace que sea un fortín de un poco más de envergadura, con un poco más de población, digamos, pero en realidad, digamos, no se diferencia en la forma de vida, digamos, de lo que uno podía esperar de esa época y en este tipo de lugares militares. Esa forma de vida era de sobrevivencia en los fortines, ¿no? Y acá los testimonios materiales apuntan a, bueno, a darle razón a eso. Hay que tener en cuenta que toda esta línea se estableció siguiendo lo que era el camino de los chilenos, ¿no? Las rastrilladas. Se estableció ahí la línea telegráfica, el camino del hilo que se conoce por acá, que estos fortines fueron guarneciéndolos y que puntualmente el Recompensa está en una alta cuchilla, que desde allá se ve todo lo que es el valle del arroyo que cruzaba esta rastrillada, ¿no? O sea, no solamente es la función de posta telegráfica, sino que también tiene la de vigilancia que tenían todos los fortines, ¿no? Las excavaciones sistemáticas de fortines no han sido muchas. Acá en el Partido Comunista se excavaron 2, se han hecho algunos sondeos en otros, pero la característica de ¿no? debe de haber sido excavado casi en la totalidad de lo que es la zanja defensiva, ¿no? Del fortín, donde uno espera encontrar información material.
Una cosa que es muy notoria en lo que aparece son los restos de bebidas alcohólicas, ¿no? Mucha botella de vino, de licores, más que nada de limetas que son características cuadradas de ginebra, y eso en gran cantidad, ¿no? Es muy claro que el mantenimiento no era gran cosa y uno encuentra en el fondo casi todo mezclado lo que se descartaba en el fortín. Aparecen cosas relacionadas con el telégrafo, de fusibles, de los aparatos, aislantes, balas, botones de chaquetillas, fragmentos de armas, tenedores, cucharas, suelas de calzado femenino, botones de camisas de civiles, digamos. Cosas de un grupo de gente que vive ahí. Uno se encuentra, por ejemplo, con los restos de dieta, ¿no? O sea, lo que comía el ejército queda descartado ahí, los restos, y uno encuentra restos de latas de conservas, muy poquitos, algo de huesos de oveja, algo de huesos de caballos, digamos, gran cantidad de restos de peludos, de liebres, de troñato, también en el caso de recompensa, de carpincho, ¿no? De guanaco, de ñandú. La imagen que uno podría hacerse de este tipo de restos no difiere de un sitio arqueológico aborigen, incluso acá aparece material lítico de los indios, ¿no? Cada una de las divisiones tiene batallones de indios amigos. En el caso de Gomení son 60 y uno se imagina un ejército blanco derrotando a un ejército indio, digamos, o quien dice de color, ¿no? Lo cierto es que no es tan así, ¿no? Hay un alto porcentaje del ejército que hace el avance desde la línea establecida por Alsina al Río Negro de componentes de indios que han sido prisioneros de guerra. Y uno en la fotografía ve indios, ve mestizos, ve negros, ¿no? Y ve blancos también, sí, es cierto, si uno, no sé, lo mira al Toro Villegas y el Toro Villegas por ahí era blanco, no, lo mira a Barcino Freire, que era fundador de Gomení, y también por ahí era blanco, pero claro, cuando empieza a mirar un poco más, se encuentran con que el color predominante no es el blanco, digamos, ¿no? Bueno, la historia argentina la hacen mestizos, ¿no? Y la guerra, la frontera contra el indio, la campaña del desierto, como uno le quiera llamar, no está exenta de esos márgenes. El cronista del diario La Pampa, Remigio Lupo, describió en 1879 la zanja. He visto la zanja, la he tocado con mis propias manos y me he convencido hasta la evidencia de la justicia con que fue censurada su construcción y de cómo se ha despilfarrado el dinero en obra tan ineficaz e inútil. La zanja no existe. Yo, con el cabo del rebenque, sin esfuerzo alguno, he desmoronado una parte del parapeto. La famosa segunda edición de la muralla china fue una invención ridícula, costosa e ineficaz de todo punto. Más allá de esos detractores, el imaginario argentino acepta construir esa zanja, acepta desembolsar ese dinero para hacer esa especie de encierro al desierto, de enjaular del otro lado a los seres bestiales. Y es algo bastante extraño de comprender eso, como a esa altura del siglo, que ya estamos en el último cuarto del siglo XIX, que hay telégrafo, que está el fusil a repetición Remington, el imaginario nacional acepte construir ese jaulón mágico para encerrar a los seres bestiales. Usted cada vez que me escribe, me dice que me va a invadir y que no me tiene miedo. Venga nomás, que aquí lo espero con los brazos abiertos. Y si usted no viene, iré yo a darle una visita a su pago. Yo no sé por qué quiere sacarnos de mi tierra. Yo no le he quitado su pueblo. Yo estoy en tierra propia. Y usted sí que está en tierra ajena. Y en cuanto se descuide, ha de tener que salir de este pago. Usted cada vez que me escribe, me dice que me va a invadir y que no me tiene miedo. Venga nomás, que aquí lo espero con los brazos abiertos. Y si usted no viene, iré yo a darle una visita. El 22 de marzo de 1876, desde el fuerte Lavalle Norte, Ancaló, partió la División Norte, arribando al paraje Trenquelauquén
el día 12 de abril. Al mando de la división iba el bravo coronel Conrado Villegas. De inmediato se levantó la nueva comandancia y el sargento mayor Jordán Wisocki trazó los planos del pueblo, emplazado a corta distancia de la laguna principal. Desde hace años se ha planteado aquí el debate sobre qué significa Trenquelauquen. Los documentos de época rescatan de algunos vaqueanos indios la expresión laguna redonda. Una nieta del cacique Pincén, anciana, agarraba una taza y decía, trenque, no, triqued, y agarraba una taza que tenía en la mesa de luz. Taza, pozo, decía. Claro, lafken, laguna, trenque, redonda y aposada. Al día siguiente de la ocupación militar, el día 13 de abril, el Toro Villegas pronuncia su famosa Orden General. Soldados de la División del Norte, al estampido del cañón, habéis visto en el día de ayer flamear el pabellón nacional, símbolo de las glorias de la patria. Hoy día, centinela avanzado de la civilización. Algunos espíritus malvados o pusilánimes hanse creído que vuestra marcha al desierto era caminar a la tumba. Tres días después de producida la ocupación, se levantó un mangrullo de 7 metros de alto sobre el médano más elevado de los que rodeaban la laguna. En aquella elevación, hoy se ubica el hotel El Faro. Luego se inició el trazado y delineado del pueblo con las primeras 9 manzanas, reservándose el centro para una plaza, en el sitio de la actual Plaza General San Martín. Los que habitamos Trenquelauquen nos hemos criado mirando un cartel que todavía está en la ruta y que dice: por aquí cruzó la zanja de Alsina, frontera de la civilización. Hace varios años atrás, todavía vivía el historiador José Francisco Mayo, biógrafo de Villegas, con un parecer sobre la campaña del desierto distinto al mío. Antes de morir me entregó un sobre conteniendo unas fotografías en blanco y negro y me entregó el sobre diciéndome: esto merece algún trabajo de investigación. Y había un recorte periodístico que hablaba de el primer relevamiento arqueológico hecho sobre altura en América Latina. Y estaba firmado nada más y nada menos que por Res González, ese artículo, en una revista aeronáutica. Don José Francisco Mayo hizo un curso de piloto exclusivamente para tomar estas fotografías aéreas. Y más llamativo fue cuando me enteré de parte de los familiares que no sabía manejar un vehículo automotor. Eso demuestra el sacrificio que a veces hacemos los historiadores para poder llegar a un objetivo que es esclarecer nuestra historia. Muchos años tuve guardado las fotografías y no sabía qué hacer con ellas. Porque incluso no tenían indicación de qué montículos y qué fortines se trataban. Pero hablando con un amigo que siempre me acompaña en todas estas investigaciones, había comprado un GPS, le pregunté: ¿se ve desde el aire algún vestigio de la zanja de Alsina o de las rastrilladas? Me dice: no, es muy difícil. Pero sí lo que se podría hacer, y estuvimos intercambiando ideas, es localizar con el GPS cada fortín
con las informaciones históricas que tenemos y luego subirlos a un programa que se llama Google Earth y establecer la traza de la zanja y de los fortines y la ubicación de los fortines. Y así nos abocamos a esa tarea y así fuimos determinando la ubicación de cada fortín. Uno de los fortines que relevamos fue el fortín Nicolet. Localizamos el lugar, es una emplanada alta. Realmente desde ese lugar uno tiene la sensación de estar ascendiendo a un gran montículo donde se tiene un perfecto dominio del paisaje. Lo significativo de este punto, de este lugar, que ocurrió ahí uno de los hechos más relevantes de lo que se llama la historia de la campaña del desierto. En este fortín Nicolet, fortín de la Caballada, el cacique Pincén le roba los afamados caballos blancos al coronel Villegas. Siempre se ha dicho que, por ejemplo, se hizo una sugerencia de construcción de la zanja para terreno blando y para terreno duro. En líneas generales es así, pero sobre el terreno los paliadores fueron construyendo la zanja y paredón de la manera que creyeron más conveniente. No obstante, hemos visto sobre el terreno que a 140 años de construida todavía quedan vestigios importantes de la zanja. Imaginemos que debe haber tenido una buena profundidad. El trabajo concluyó con una sorpresa, porque cuando nos aproximamos con el programa satelital, en el Fortín Juninero, acercando la imagen de pantalla del satélite, pudimos ver con sorpresa que desde el satélite todavía se ven los dos círculos concéntricos que eran el foso en el cual se reservaba el ganado caballar que disponía el Fortín Junineros. Por eso nuestro trabajo concluye con esa toma satelital, fotográfica, que realmente asombra. El ingeniero Evelot relata una estratagema inventada por los indios, una hábil maniobra para superar el obstáculo de la zanja. Es un ardid de los indios. Cuando quieren tomar a toda costa un fortín y tienen ovejas a mano, las empujan hasta meterlas en el foso. Estas estúpidas bestias se amontonan hasta la altura del parapeto y forman una calzada por encima de la cual jinetes audaces pueden efectuar una carga con sus lanzas. Hay que admitirlo, en nuestros cálculos habíamos prescindido de las ovejas. En la guerra por las vacas, los indios tendían un puente de lana viviente. Por los deslindes de las fronteras de Puan, Carué, Guaminí y Chipilafken, de todo el campo perteneciente a dichas fronteras que se han tomado, piden todos los caciques 200 millones de pesos, moneda corriente, a los que espera se les mande. Por los deslindes de las fronteras de Puan, Carué, Guaminí y Chipilafken, de todo el campo perteneciente a dichas fronteras que se han tomado, piden todos los caciques 200 millones de pesos, moneda corriente, a los que espera se les mande. El 15 de abril de 1876, desde el fuerte General San Martín, costeando el arroyo Sauce Corto, partió la división Costa Sud, al mando del teniente coronel Salvador Maldonado. El 5 de junio, las tropas ocuparon el paraje de Puan e iniciaron las obras del campamento militar en las inmediaciones de la laguna. No hay coincidencia en cuanto al significado de la palabra Puan. Podría derivar de Epuantú, que significa dos soles, como de Pu-an, los fantasmas, o donde moran los espíritus.
Bueno, estamos aquí convocados para hablar un poquito de un relevamiento que se hizo hace 30 años, en 1986, sobre la traza de la zanja de Alsina. El punto de inicio fue la curiosidad por saber por dónde pasaba. Más que nada era charla de sobremesas o de boliche, porque todo el mundo sabía que había pasado por su campo, por lo del abuelo, por lo del tío, pero la traza no se conocía. Hasta que un día del verano, César Micheluti, persona curiosa, que le interesaba la historia, me informa que le parece que había descubierto un fortín. Ante la duda, fuimos a buscar a otra persona, ya más profesional de la historia, que era Carlos Adolfo Castelo Luro. Fuimos a ver el fortín, es un montículo de tierra de aproximadamente unos 10-12 metros de diámetro, y en la discusión de qué hacemos, qué no hacemos, surge la idea de que Cacho fuera a los museos, La Plata, Buenos Aires, a procurar alguna documentación. En ese momento, la luz que nos iluminó fue un plano de Eduardo Castex, que había hecho una mensura de la zanja. Él tenía un plano y una memoria descriptiva de cada fortín, de cada vértice, qué orientación tenía, cuántos metros había hasta el otro fortín, qué dirección tomaba la zanja. Allí confirmamos que el regimiento primero había sido un fortín de la zanja de Alsina. Después la curiosidad nos empezó a llevar, bueno, vamos a ver si encontramos otro. Entonces, bueno, vimos que la zanja seguía por una calle lateral a la calle principal que va a Erice, y allí encontramos el Mateo Martínez, en el campo de básquet, la misma figura que el regimiento primero. Y así fuimos relevando, después encontramos el Carlos Ken. Tenemos algunas fotos en el cerro, porque en el cerro había un fortín que se llama el Río Bamba, que era un polvorín. Muy bien, surgió la idea de hacer un plano. En ese momento Carlos Moscardi estaba estudiando para maestro menor de obras, muy buen dibujante, y dibujó este plano, que lo hicimos sobre el plano catastral de aquella época, 1986, donde muchos de los campos de aquella época siguen siendo los actuales propietarios. Muy bien, ¿cómo era un fortín? En realidad se hacía un foso. La tierra se tiraba para adentro. Ese foso, al hacer un terraplén, se ganaba en altura. No nos olvidemos que estamos en la llanura. En los bordes del pozo exterior se plantaba cinacina, que tiene espinas, para impedir un poco el acceso de los indios y también la huida de los animales. Dentro había otro terraplén donde se construía un rancho, el rancho de Chorizo, que era paja vizcachera, que llamamos nosotros, pajonal, mezclado con barro y trenzado, entonces le llamaban chorizo, y techo de la misma paja, en un rancho de 3x3, 350x350, y ahí había 2 soldados. Era más que nada un lugar de vigilancia, construido con el foso, la cinacina, un corral para el caballo, alguna vaca, alguna oveja para alimentación, y 2 soldados para vigilar por dónde entraban los indios y comunicar vía telégrafo la presencia del malón. La construcción de la línea telegráfica comenzó en Azul el 24 de abril de 1876 para llegar a Puan en 1877. El ingeniero Evelot cuenta en sus memorias que los aborígenes derribaban los postes telegráficos y cortaban las líneas, pero esto solamente ocasionaba que fueran delatados y se supiera cuál era la posición de los malones. Las tribus no tardaron en mostrar un gran respeto por este mecanismo, al cual consideraban misterioso, y por lo tanto dejaron de atacarlo y de destruirlo. Alsina afirmaba que el telégrafo era mucho más importante que la zanja y lo hubiese preferido. La nueva línea de fronteras en la sección Costa Sud tenía una extensión de 80 kilómetros. Fue allí donde el trazado de la zanja presentó mayores dificultades, especialmente desde la comandancia Puan hasta el Fortín Morales, ubicado al norte. Allí, a escasa profundidad del suelo, se presentaba una capa de tosca que impedía la realización de los trabajos de zanjeo, tal como habían sido proyectados por Evelot. La piedra resiste al pico, que pronto se calienta y pierde su temple, doblándose enseguida a cada golpe cuando se trabaja en ello. Ante la imposibilidad de dar a la zanja una profundidad de 2 metros, se procedió a excavar unos 85 centímetros hasta encontrar la tosca, y se compensó la menor hondura de la zanja con un paredón interior de 2 metros de altura, popularmente conocido como el Paredón de Alsina. Abrigo la firme convicción
que ese paredón contra una invasión fuerte es de más difícil destrucción que la zanja. El ministro Alsina decidió emprender en agosto de 1877 las expediciones punitivas que antaño condenara, adoptando la táctica aconsejada por el general Julio Argentino Roca. A fines de octubre podré desprender columnas ligeras sobre Catriel y sobre Vincennes, con orden terminante de que los persigan con vigor y sin descanso. El ministro Alsina partió en persona hacia la frontera el 29 de octubre de 1877. Al llegar a Carué, comenzó a sentir un serio malestar que no pudo hacer cesar, pero prosiguió hasta Puan e impartió personalmente sus órdenes. Pero se agravó la dolencia del ministro Alsina y sus alarmados acompañantes lo condujeron en estado de extrema debilidad en un carruaje por la ruta Puan, Carué, Fortín San Carlos, Fuerte General Paz y Bragado. Allí tomó Alsina el tren hasta Buenos Aires, a donde llegó muy grave el 22 de noviembre. Fiebre intensa, cefaleas, trastornos gástricos eran los síntomas de la enfermedad. No obstante, desde la cama, Alsina no dejó de enviar telegramas e impartir órdenes a los jefes de frontera. Contestó Levalle. Ah, sí. García, Atraché, Freire, Guamini, Levalle acá. Ni uno debe haber escapado del ira de fiebre. ¡Qué desgracia! Indios. Salinas. La Moncura. Indios. Levalle. Los esfuerzos por mantenerse al tanto de la campaña militar quebrantaron sus últimas resistencias. A los 48 años de edad, murió Alsina. Dado los efectos fulminantes de la intoxicación, hay quienes, en forma por lo bajo, sugieren que a Alsina le dieron algo, que lo envenenaron. Al ministro no se le hizo ninguna autopsia y no se volvió a hablar del tema. La sociedad miró para otro lado y el gobierno de Avellaneda abandonó la idea de la zanja y todo eso quedó en nada. Muy pronto, cuando las cuadrillas de zapadores se dispersan, en las guarniciones y pueblos ubicados junto al trazado que va desmoronando el tiempo, comienza a circular una leyenda. Se trata de una vaca que muchos han divisado y que muge en forma lastimera por haber quedado atrapada en la zanja. La leyenda afirma que esa vaca es el fantasma del finado ministro Alsina, preso en su propia trampa. San Mauricio nace producto del esfuerzo, del coraje y de los deseos de instalarse en ese lugar de los hermanos Duba. Mauricio y Jacinto Duba fueron sus fundadores, inmigrantes de Montemurro, Italia, la provincia de Potenza, que llegaron justamente a este sitio por el Camino de la Zanja. Ese camino que atraviesa el partido de Rivadavia de norte a sur y que con sus 14 fortines había sido, digamos, la unión entre los mismos y entre las fuerzas que en ellos se distribuían. Y San Mauricio nace por el esfuerzo privado, no del esfuerzo militar o del esfuerzo del gobierno de aquel tiempo. Es la primera población que nace en esta región justamente sin vestigios militares. Sí llegan a ellos por un camino formado por los militares, que era el camino de la Zanja, paralelo a la Zanja de Alsina. Y sobre la zona de los fortines, el Gaspar Campos, que estaba un poco al norte, el fortín La Madrid, que estaba justamente al sur de San Mauricio, eran lugares atractivos para la instalación de estancias y allí justamente se ubicaban los nuevos pobladores que ocupaban la Pampa.
Cuenta la historia que se rompe un carro en el lugar donde se encuentra el médano que hoy ocupa la plaza. Y esto los hace pensar que ese era su lugar, que ese era el sitio en donde tenían que ubicarse. Y resolvieron o decidieron quedarse y comenzaron a hacer un pueblo, a crear un pueblo, con todo lo que esto significaba. Profundamente católicos los Duba, a tal punto que comenzaron por la instalación de una capilla que su piedra fundamental fue puesta nada más y nada menos en una inmensa ceremonia en donde hubo bautismos, casamientos, comuniones por Espinosa, que había acompañado a Roca en las campañas al desierto. Se mantiene parte de la misma. Podemos observar nosotros la fecha en su puerta, que la convierte en un verdadero documento histórico, documento al aire libre, porque todo San Mauricio es un museo. Y cada una de las cosas que uno toca en el lugar es original. O sea, no hay absolutamente ninguna transformación posterior al nacimiento del pueblo. Y esto es lo que lo convierte al pueblo, o a ese vestigio de humanización de esa época, en algo realmente mágico, fantástico, que hace que uno se sienta en San Mauricio de una manera diferente. Es así como construyó también una vivienda de más de 400 metros cuadrados, fantástica, una mansión, que todavía permanece algunas partes, su fachada de pie, con sus puertas, sus mármoles, casi muchos de ellos destruidos, sus iniciales en forma permanente en el frontispicio, en los aljibes que hay en el interior de la misma, bueno, sus patios interiores, sus patios de invierno, su sala de armas, su sala de música, algo inusitado. Es así como nace San Mauricio con su panadería, sus bares, que en aquellas épocas se los conocía como pulperías, que se encontraban a la vera del camino y que también estaban allí en San Mauricio. En el partido de Rivadavia, los fortines cada 5 kilómetros la defendieron y al mismo tiempo crearon el camino de la zanja. Y al mismo tiempo también fueron una divisoria territorial. De un lado la tierra se entregaba de una manera y del otro lado de otra forma. Al oeste de la zanja, la ley 947 preveía que la tierra se entregaba a quienes habían sido compradores de bonos, que creaba justamente la propia ley, impulsada por Roca, por otro lado, después de la muerte de Alsina. Justamente en el partido de Rivadavia fueron 3 los propietarios de una inmensa extensión, Drisdale, Durañona y Viña, compradas la legua cuadrada a 400 pesos fuertes. La legua cuadrada es el equivalente a 2.500 hectáreas, para que tengamos una idea. Al este de la zanja de Alsina, las tierras eran vendidas por la provincia de Buenos Aires. Justamente allí se vendían en remates públicos o se entregaban en la ciudad de La Plata si habían fracasado justamente esos remates en función de las ofertas recibidas. Fueron 2 modelos diferentes y la zanja fue justamente quien marcó esos modelos de entregas de tierra en el oeste de la provincia de Buenos Aires. Por otro lado, al lado de la zanja también aparecieron los fortines como uno de los más emblemáticos e importantes que teníamos en el partido de Rivadavia, como es el Fortino Olavarría, en donde ocurrieron acontecimientos trascendentes, importantísimos. Allí casi pierde la vida el coronel Villegas y justamente es el Fortino Olavarría el lugar, el bastión, digamos así, donde se hace la defensa, donde descansa la tropa. Y por otro lado, también es el lugar en donde se prueban ese enemigo número 1 que tuvo el indígena cuando fue desalojado del lugar, que fue el arma de fuego, el Remington, que en primer momento era un Remington de un tiro, después fue el Remington de repetición, fue el arma por excelencia y esto marcó lógicamente el final. Apareció el alambrado, que fue un límite.
que fue el límite. Todo esto hizo que nuestra región cambiara y fundamentalmente lo que cambió fue el valor de la tierra. Debemos recordar que la zanja se construye con un inmenso esfuerzo, con una fuerte participación militar e incluso con la promesa a quienes, por parte de Alsina, por supuesto, a quienes trabajaran en la construcción de la zanja, de la cesión de tierras paralelas a las mismas, justamente con el objetivo de incentivar a la construcción. ¿Y cómo iba a ser construida esa zanja de Alsina? Carretilla, a pala y a pala de buey. La pala de buey era una herramienta muy propia de la época, que tenía la característica de ser tirada por caballos o por bueyes y que era manejada por un hombre detrás y que volcaba la pala una vez que se llenaba en el sitio que él quería. Una vez que se llenaba de tierra, volcaba justamente esa tierra. Así se construyó la mayor parte de la zanja de Alsina, o del que se llamó también en algún momento el Parapeto Nacional, en el partido de Rivadavia. La zanja de Alsina, pasado tanto tiempo, no deja de asombrarnos, porque en un principio Argentina es el único país de toda América que hace eso. Nadie hace eso, ni Estados Unidos, ni Guatemala, ni Bolivia, nadie hace eso. Solo nosotros hacemos ese trazado mágico, ese cortar la tierra en dos, separando humanos de subhumanos. Nadie lo hace, nosotros lo hacemos. Dentro de todo, la zanja de Alsina, comparado con realmente la campaña del desierto, que fue un verdadero crimen contra los pueblos originarios, es, digamos, una cosa humanitaria. Es una cosa imposible de pensar una zanja a través del país que se hubiera dividido en dos, pero por otra parte es más humanitaria que los balazos de Roca y la campaña del desierto. De manera que no lo podemos juzgar. Aunque de cualquier manera, sinceramente, es irracional hacer en un país una zanja. Yo creo que en la historia del mundo nunca ocurrió una cosa así. Solamente los argentinos fuimos capaces de hacer eso. Entonces, ¿qué pasa? Alsina queda con esa posición defensiva en las revistas escolares, y Roca, que justamente entregó los 41 millones de hectáreas a 1.845 familias de la sociedad rural, queda como el ofensivo, queda como el maravilloso ganador. El 3 de enero de 1878, 4 días después del fallecimiento del doctor Alsina, el joven general Julio Argentino Roca es nombrado nuevo ministro de guerra. El general Roca, con sus demoledores críticas, tiene muy en claro que es ingrato con su predecesor. Pero una vez que él asume como ministro, cambia de estrategia, cambia la visión, por lo menos lo que él dice de Alsina, y dice que nada de lo que está haciendo Roca sería posible si su ilustre predecesor, como él dice, no hubiera adelantado la zanja y no hubiera hecho esas limpiezas de todo lo que hizo Alsina. Roca advierte que, como Alsina ya había hecho el trabajo sucio, la zanja ya no era necesaria, porque del otro lado los indios de Lanza habían desaparecido y los grandes caciques que no estaban detenidos en el depósito de indios de Martín García estaban huyendo hacia la cordillera, como por ejemplo Namuncurá. ¿Qué hubiera pasado si a Alsina no le hubieran dado lo que le dieron o no hubiera muerto repentinamente? ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado con la zanja? ¿Qué hubiera pasado con Alsina? Yo pienso que hubiera pasado lo que Alsina ya estaba haciendo, hubiera seguido la matanza sistemática de indígenas. Es dramático lo que ocurrió y para nosotros difícil de entender porque estamos en este tiempo. Pero fue un exterminio, fue un genocidio. A fines de abril de 1879, una vez limpia la pampa de indios, Roca inicia su autodenominada campaña al desierto. El avance va a ser en 42 días, es un verdadero rally. Roca llega en la fecha que él tenía propuesta, el 25 de mayo él toca Río Negro. Los indios, los tan peligrosos y salvajes indios, no le pudieron ni siquiera retrasar en un día la llegada al Río Negro. La conquista del desierto no existió, lo que existió es una construcción del desierto, porque Roca, siguiendo a su ideólogo que es Estanislao Ceballos, y Ceballos fue muy claro cuando dice: la barbarie está maldita y no quedarán en la pampa ni los vestigios de sus huesos. Y él va a limpiar
tanto de personas físicas, va a deportar más de 19.000 prisioneros, y el museo hoy, el Museo de la Plata, aún tiene 10.000 restos esqueletarios. Bueno, y pareció más racional el plan de Roca, pero claro, lo que no se pensó es que iba a ser un genocidio, que Roca y Avellaneda iban a reemplazar la esclavitud en la Argentina. Esto se puede demostrar tranquilamente en los diarios de la época que están en el Archivo General de la Nación. Están los avisos oficiales. Hoy, entrega de indios. A toda familia de bien que lo solicite se le entregará un indio varón como peón, una china, en ese término despectivo, una china como sirvienta y un chinito como mandadero. Es decir, se esclavizó también a los niños. Están los avisos, hoy reparto de indios en las diversas plazas de Buenos Aires. Están las crónicas también, en la desesperación de las madres indias cuando le quitaban los hijos. Y se los aprietan contra su pecho, no los quieren dejar, dice, pero se los son arrancados. Mientras los indios varones tratan de interponerse en el medio para defender, dicen las crónicas, para defender a su familia de los avances de la civilización. La civilización, menos mal.